Brea Productions presenta Hablando de Salud, con el doctor Lorenzo Brea. Un programa de compromiso social en salud pública enfocado en la promoción de la salud y prevención de enfermedades para poder ofrecer una mejor calidad de vida a la población. Hablando de salud, porque la vida es lo primero. Brea Productions presenta Hablando de Salud, con el doctor Lorenzo Brea. Un programa de compromiso social en salud pública enfocado en la promoción de la salud y prevención de enfermedades para poder ofrecer una mejor calidad de vida a la población. Hablando de salud, porque la vida es lo primero. Buenas tardes, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos a una entrega más de su programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero, donde trataremos temas de interés tanto colectivo como interactivo, efemérides, noticias de salud, curiosidades, entre otros, con sus anfitriones, el doctor Rafael Pérez Pérez, el doctor Sergio Solís Taveras, el licenciado Boitel Jorge y quien les habla un servidor, el doctor Lorenzo Brea. De esta forma continuamos en su programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero, con el tema de hoy. En Hablando de Salud, nuestro tema de hoy. Hoy trataremos un tema muy interesante en relación a los signos y síntomas más frecuentes para acudir a la consulta de cardiología. Para disertar sobre el mismo, tenemos presente aquí a nuestro gran disertador, el doctor Edison Félix, cardiólogo, internista y ecocardiografista. El doctor Edison Félix es egresado cum laude de la Escuela de Medicina de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hizo posgrado en Medicina Interna en el Hospital Docente Padre Villini. Egresado de la Escuela de Cardiología en CEDIMAT. Actualmente cardiólogo internista ecocardiografista en CEDIMAT, Secanot y Centro Médico Dr. Richardson Cruz, así como a la vez investigador principal en el registro de insuficiencia cardíaca de CEDIMAT. Sea usted bienvenido, doctor, a su programa Hablando de Salud. Muchas gracias, doctor Lorenzo Brea. Muchas gracias por la invitación y un honor para mí estar aquí con ustedes. Bien, entonces vamos a hablar un poco, doctor. ¿Cuál es la causa más frecuente en la cual el paciente acude a la consulta de cardiología en relación a los síntomas y síntomas de presentación? Sí, con respecto a esto, es importante entender que en algunos casos muchos pacientes van porque quieren un chequeo de primera vez. Hay que recordar que muchas veces nosotros somos internistas también y manejamos lo que es básicamente el manejo integral de los pacientes, ¿no? Sobre todo el paciente adulto. En algunos casos van por un chequeo rutinario y en otros casos, entre los síntomas que más les llama la atención a los pacientes para ir a la consulta es dolor de cabeza, que generalmente se asocia en algunos casos a hipertensión arterial, otras veces no, así como también dolor en el pecho, palpitaciones o sensación de que el corazón está latiendo fuerte o sensación de que está latiendo rápido, así como también la falta de aire, que dependiendo del tipo podemos clasificarla y el nombre médico es disnea, así como también que se les están empezando a hinchar las piernas. Esos son de los síntomas que generalmente y signos más frecuentemente vemos en la consulta por cardiología. Bien, doctor Pérez Pérez. Doctor Félix, bienvenido a su programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Doctor, hemos recibido en varias ocasiones, me han pedido una certificación médica para un niño, adolescente, 13, 14 años. ¿No piensa usted que no debo ser yo quien debe dar esa certificación médica? Bueno, depende. ¿Cuál es el motivo de la certificación? Para ingresar en el colegio, en la escuela. El muchachito va a entrar en la escuela. Bueno. Y siempre con los pacientes jóvenes hay como una edad en la cual es una zona gris, en la cual el niño, entre comillas, no pertenece a nadie, que son los 17 años. Cuando el muchacho llega hasta los 16, en algunos casos hasta los 15,
lo ve el pediatra, ¿verdad? Que ese es como su médico, entre comillas, general, slash, de cabecera. Ahora, ya después de que el paciente cumple 18 años en adelante, bueno, lo ve el internista, o médico general, pero ¿qué pasa? Esos pacientes que están entre 18 y 17 años, algunas veces se quedan como en el limbo de dónde deben ir o dónde deben acudir, pero generalmente se puede manejar, dependiendo, claro, de las condiciones que presente el paciente, por una especialidad u otra. Ahora bien, de que sea el pediatra, en el caso de la edad que usted me dice, ese es el más correcto que debería hacerle la evaluación, pediatra slash o médico general, pudiera hacerla también. Claro, una evaluación básica, un examen físico básico y unas cuantas preguntas para ver cómo está su esfera psicológica. Doctor, con relación a eso hemos tenido noticias de niños que han ido a la escuela con una certificación médica de un amigo que se la entregó porque el amigo había visto el niño, pero cuando lo llevaron al colegio lo pusieron a hacer ejercicios físicos y el niño murió porque no había sido valorado por un cardiólogo. El niño tenía un problema cardiovascular congénito que no se detectó a tiempo. Por eso la pregunta de que pienso que un cardiólogo debe valorar esos niños antes de entrar en los deportes de nuestros colegios, de nuestras escuelas, porque muchos niños son inquietos, intranquilos y muchas veces la física los atrae, o sea, el ejercicio físico violento. Entonces, nuestro interés es que cardiología evalúe esos niños para ver el funcionamiento real de su corazoncito y no vayamos a caer en la desgracia que se cayó con este niño que murió en el momento que había sido intervenido, puesto que el niño hizo ejercicio físico, tenía una cardiopatía. Entonces usted nos dirá qué tipos de cardiopatía pueden existir en los niños que pudo haber ocasionado esto. Exacto, con respecto a eso, la entidad más frecuente o la causa más frecuente de muerte súbita en pacientes menores a 35 años lleva el nombre de algo que se llama miocardiopatía hipertrófica. Es un tipo de entidad en el cual el corazón empieza a engrosarse internamente y eso puede degenerar arritmias cardíacas. Ahora bien, existen otras causas como desencadenantes de arritmias, como por ejemplo los famosos síndromes de cuello largo, entre otros, pero cosas que deben alertarte sobre que debe de haber una evaluación más profunda en un paciente como eso es si en la familia hay historia familiar de muerte súbita. Si tuvo algún familiar que murió de forma súbita en algún momento de primer orden, sea hermano, sea mamá, sea papá, a veces incluso hasta un tío que sea por ejemplo hermano de tu mamá o de tu papá biológico, bueno, pues entonces debe de investigarse porque algunas veces esas enfermedades pueden pasar y heredarse y entonces presentarse en esos jóvenes. Otra es que realmente para el tipo de ejercicio que se haga va a depender mucho. Si son de competición o es más intenso, sí requieren generalmente una evaluación más profunda. En algunos casos se recomienda, por ejemplo, fútbol, etcétera, que se haga un electrocardiograma, que con un electrocardiograma normal y un examen físico normal, sin esos antecedentes de muerte súbita y sin síntomas de dolor de pecho, fatiga, o que el paciente se le torne azulito, le dé palpitaciones, etcétera, no debe de haber mayor problema antes de ingresar a hacer ese tipo de ejercicio o actividad física. Doctor, recuerde que estamos hablando a un público que nos está viendo, nos está mirando, y aunque estamos entre colegas médicos, usted mencionó el término arritmia. ¿Qué es eso, doctor? Las arritmias, todo lo que tenga el sufijo A en medicina significa que carece de o que no tiene. Entonces, cuando hablamos de arritmia, significa que hay un trastorno en el ritmo normal del corazón, el cual normalmente va a una frecuencia que oscila entre 60 y 100 latidos por minuto, pero las arritmias pueden producirse de diferentes formas y es específicamente cuando ese ritmo normal del corazón se altera. A eso se refiere a arritmia. Doctor Sergio Solís Taveras. En tiempos de violencia, incluso intrafamiliar, doméstica, por ejemplo, estamos viendo en la República Dominicana muchos fallecimientos de mujeres víctimas de la violencia. Hago esta premisa
para entrar en un tema que puede estar relacionado con la sociedad, en mi condición de investigador médico sociosanitario, la sociedad y las enfermedades propiamente cardiovasculares. ¿Usted ha escuchado el síndrome del corazón roto? Sí, eso se llama el síndrome de Takotsubo. El síndrome del corazón roto es una entidad o una patología en la cual el corazón produce un trastorno de su movimiento, del movimiento regional del corazón, que generalmente este movimiento viene alterándose en los segmentos medios y apicales. O sea, imagínense que el corazón es como un óvalo y que tiene una base. Entonces, imagínense que en el segmento medio y la punta, eso deja de moverse de forma súbita. Existe un trastorno en el movimiento en esa área y eso generalmente suele ser desencadenado por emociones fuertes, siendo las mujeres las que más se afectan. Está descrito que ocurre generalmente en edad posmenopáusica, dígase mayor de 50 años, y esta entidad incluso se confunde con un infarto. O sea, te da toda la manifestación igualito de un infarto, dolor de pecho, te da falta de aire, etcétera. Y todas estas condiciones, pues entonces se le hace un cateterismo al paciente y cuando se evalúa, se ve y si se determina que las arterias están normales o casi normales con ese trastorno regional, pues entonces ahí se hace el diagnóstico de Takotsubo. Y su nombre viene dado porque Takotsubo es la trampa que usan los japoneses para capturar pulpos. Entonces, como el corazón adopta más o menos esta forma de vasija, cuando se hace el cateterismo que se inyecta y se visualiza, de ahí es que entonces deriva su nombre. ¿Puede este padecimiento, este estrés continuo por problemas de pareja, llevar a uno de ellos a un infarto agudo de miocardio? Sí, en cierto modo sí, porque todo lo que genera estrés, sobre todo si tienes factores de riesgo, porque, por ejemplo, tú puedes estar estresado, pero si tú eres una persona más joven, que no es hipertensa, no es diabética y no tiene otros factores de riesgo, bueno, el corazón puede manejar el estrés. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ya eres una persona mayor, una edad más avanzada, más de 50 años, hipertensa, diabética, y tú le sumas eso, el estrés, estar sometida a esa violencia, a no dormir bien, esas preocupaciones, todo eso hace que la presión suba, que se desencadene ciertas reacciones como el sistema simpático que acelera el corazón, y todo eso con el tiempo puede aumentar el riesgo de que desarrolles arritmias, infartos, etc. Presiones, estrés, cortisol y sustancias presoras, efecto directo en la actividad dinámica cardíaca. Exactamente, o sea, tú tienes que, la presión es yo lo describo como un fenómeno complejo. La presión arterial va a ser controlada o manejada por distintos factores que van, si vamos más técnicos, desde liberación de sustancias como óxido nítrico, endotelina, angiotensina, sobre todo la angiotensina 2, así como también mediado por otras hormonas, adrenalina, noradrenalina, el cortisol. Todas esas hormonas juegan un papel importante en la hormona antidiurética, un papel importante, la aldosterona. Son muchos mecanismos que median para que la presión se mantenga estable. Cuando tú estás bajo estrés, se libera más cortisol y se libera también más, sobre todo, noradrenalina. Entonces el sistema simpático se activa y eso hace que los niveles de presión y frecuencia cardíaca se mantengan elevados más tiempo. Excelente disertación. Ahora vamos a cumplir con unos compromisos comerciales. Que estando caliente. Y puede tomarse con azúcar y mucho más beneficioso. Increíblemente. Estoy asombrado de este café. El café Don Pablo. Probé el café Don Pablo, que Dios le bendiga ese café y lo bendiga a él porque está haciendo una cosa formalmente. Ese es un café bueno, café de buen color, de buen gusto y de buen sabor. Yo tomo café Don Pablo porque no es cuestión de aroma, no es cuestión de sabor, que hay un sinnúmero de personas aquí en el campo que han cambiado, se han olvidado de todo el otro café y se han ido a café Don Pablo, porque cuando lo prueban no es que huele bueno por allá, no es cuando lo prueban allí que está rico, y mientras más frío ustedes lo ven, mejor todavía está. Don Pablo es una pretensión que tiene este humilde servidor de llevar un café de calidad al pueblo dominicano.
Yo soy amante de café, soy barista y tengo tiempo probando cafés de diferentes marcas. En Hablando de Salud, curiosidades. ¿Sabías que el organismo más grande del mundo se extiende unas 880 hectáreas y se trata de un hongo que se encuentra en el Bosque Nacional de Malheur, en Oregon, Estados Unidos? Los peces también toman agua y tienen la capacidad de eliminar el exceso de sal que ingieren junto con el agua. Se estima que dentro de nuestro cuerpo tenemos 100.000 kilómetros de venas, es decir, 2,5 veces la circunferencia terrestre. El corazón late unas 115.000 veces al día. Esto es una media de 80 veces por minuto o unas 42 millones de veces al año. ¿Sabías que cada persona segrega entre 1 y 2 litros de saliva al día? En Júpiter y Saturno, la lluvia está hecha de diamantes. La trompa de un elefante tiene 40.000 músculos. Es imposible lamerse el codo. Los cocodrilos no pueden sacar la lengua. El chocolate contiene feniletilamine PA, sustancia natural que es la que estimula en el cuerpo la acción de enamorarse. Y hasta aquí, curiosidades en Hablando de Salud. Continuamos hablando de salud. Continuando en Hablando de Salud con el doctor Edison Félix, excelente cardiólogo, internista e cardiografista. Queremos preguntarle, doctor, una de las causas más importantes de acudir a la consulta de cardiología, suponemos que debe ser la presión arterial. Todo el mundo quiere tomarse su presión arterial. Ahora, ¿en qué frecuencia acuden estos pacientes buscando una estabilidad de la presión arterial? ¿Y qué es en realidad y cómo se produce una presión arterial elevada? Mira, primero, para entender esto hay que entender qué es la presión arterial. La presión arterial no es más que la fuerza que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos. Esta presión que va a ejercer es la que se cataloga como presión arterial. Hay que entender que hay varios tipos de presión arterial. Hay una arterial pulmonar y una arterial aórtica o periférica, mejor dicho. Esa es la presión que nosotros medimos normalmente. Ahora, para la presión, para que los órganos puedan funcionar de forma normal, necesitan un adecuado flujo o presión en las arterias. Esta presión va a estar dada por dos componentes, una alta y una baja. La presión alta o sistólica, que cuando el corazón bombea, va a ser de 120 más o menos milímetros de mercurio. Y la bajita, la diastólica, cuando el corazón no está latiendo, va a ser más o menos 80 milímetros de mercurio. O sea que el más o menos lo normal, pudiéramos decir 120-80. Aunque lo que más uno ve en la práctica son 110-70, etc. Ahora, cuando esa presión sube por arriba de 140 a la sistólica y o 90 a la diastólica, estamos hablando a favor de hipertensión arterial sistémica o sufre de la presión. Ahora, ¿qué sucede? Existen muchos factores que pueden hacer que tú seas hipertenso, pero en el 90% de los casos nosotros no sabemos por qué el paciente se torna hipertenso. ¿Por qué? Porque no hay una causa exacta que tú trates y desaparezca. Para citarte un ejemplo, si tú tienes un tumor en la corteza suprarrenal que te esté produciendo un hiperaldosteronismo primario, tú quitas el tumor y se cura la presión. O si tú tienes un feocromocitoma, lo puedes quitar y puedes curarla. O si tú tienes una preeclampsia, porque la presión te subió porque estás embarazada, tú te embarazas y se cura. Pero en el caso de particular de un paciente normal, no existe una causa exacta, pero sí factores de riesgo para desarrollar.
Ahora, con respecto a la presión, 1 de cada 3 adultos mayores a 18 años es hipertenso. 1 de cada 3. Eso hace que en todas mis consultas, todos los días, de los 1000 y pico de pacientes que yo puedo llegar a ver al año, casi todos, prácticamente casi todos, están o hipertensos que no lo sabían, o hipertensos controlados, o hipertensos en vía de controlarse. O sea que la presión arterial es bastante prevalente en el grupo de pacientes que nosotros vemos. Doctor Pérez Pérez. Doctor, en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cardíacas como tales, que no es solamente la presión arterial elevada, ¿qué otro tipo de enfermedades puede tener el corazón? Bueno, bastantes. Lo que pasa con la presión arterial es que la presión arterial es un factor común para desarrollar enfermedades cardiovasculares. O sea, es como un factor de riesgo que si está presente aumenta la probabilidad de desarrollarla. Ahora, la primera de ellas está relacionado con el infarto al corazón. También, incluso, porque recuerda que cardiovascular, también los eventos cerebrovasculares, los stroke, los ACV, los famosos ACV, también se pueden haber obstrucciones de las arterias carótidas, puede haber también obstrucción de las arterias que van a las piernas, que eso forma parte de la arteriopatía periférica. Puedes tener alteraciones a nivel cardíaco que incluyan también arritmias, como ya habíamos mencionado ahorita, también daños a las válvulas cardíacas y también que el paciente haya nacido con una cardiopatía congénita, que son entidades las cuales el paciente nace con él, son defectos en la formación del corazón con lo que el paciente nace. Doctor Sergio Solís Taveras. Estamos viviendo un mundo un poco complicado y complejo. La inconformidad, la presión social, la presión de grupo, hace que los seres humanos se involucren en ese mundo tan desagradable como los trastornos de ansiedad, la depresión, el pánico, eso trae insomnio. ¿Qué relación tienen estos elementos con un posible daño a ese importante órgano que es el corazón? Bastante. De hecho, esto se relaciona con hipertensión arterial y eventualmente otros trastornos, porque, por ejemplo, la hipertensión puede ir haciendo que el corazón vaya engrosándose y aumentando su tamaño, y eso puede dar cambios que corresponden, por ejemplo, a cardiopatía hipertensiva, que es un factor de riesgo elevado para desarrollar otras enfermedades cardiovasculares mayores. Ahora bien, si tú tienes un paciente que tiene mucha ansiedad, tiene mucho trabajo, no se maneja bien desde el punto de vista psicológico, esto le puede devenir en que ese paciente presente palpitaciones, en que se presentara arritmias. Sobre todo, la arritmia más frecuente son las palpitaciones, la no sostenida, son los extrasístoles ventriculares. O sea, el paciente está tranquilo, que es una manera de uno de identificarlo. Cuando el paciente está tranquilo, sobre todo de noche, viendo televisión o está en reposo, el corazón le empieza a dar como unos pulloncitos que después siguen con una pausa. Es como que hace pum, 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 y se pausa y vuelve y arranca. Algunos pueden ser muy sintomáticos y otros ser asintomáticos. Entonces, esos pacientes, cuando tú, que yo he identificado un perfil con eso, óyeme, mujer joven, entre 20 y 40 años, que viene a la consulta, refiriéndote palpitaciones, escríbelo que está o bajo mucho estrés en la casa o en el trabajo. Y si en el trabajo trabaja en una posición, sea en un banco o incluso hasta como cajera, que es, no sé cómo, pero no sé qué tanto influye eso, pero la gran mayoría están dentro de ese espectro. ¿Okay? Entonces, esa ansiedad, ese estrés, todo eso puede desencadenar eso. Incluso los pacientes que tienen más ansiedad son un poco más hipocondríacos. Ellos siempre creen que se van a morir. Entonces, son los pacientes que te llaman muy frecuentemente a la consulta, tú le evalúas, le haces de todo, no le encuentras nada, mira, tu corazón está bien, todo, pero me sigo sintiendo mal. Entonces van a donde otro médico y otro médico y otro médico, y cuando tú vienes a ver, son trastornos relacionados con la parte psiquiátrica. Una cosa importante, doctor, en su condición de especialista del corazón, cardiólogo internista y ecocardiografista, hay estudios que son de línea y hasta rutinarios. De esos estudios, ¿cuál es más efectivo para identificar cualquier anormalía o trastorno del corazón? O si usted va más allá y puede a los amigos televidentes y radioyentes orientarlos en ese sentido. Y voy a ser un poquito más detallista.
tenemos el electrocardiograma, el ecocardiograma, la prueba de esfuerzo, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, los mapas. ¿Cuál real y efectivamente de los estudios identifica una patología cardiovascular? Todo va a depender de los síntomas que el paciente presente, pero todo paciente cuando llega a la consulta, además de ser evaluado, siempre la primera prueba que nosotros hacemos es una especializada del corazón, en el cual vemos el corazón en movimiento y podemos ver cómo es el flujo de la sangre a través de sus válvulas y su estructura, y ahí determinar si hay algunos trastornos o no. Una vez pasamos de aquí, las otras pruebas tenemos el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión por 24 horas, que nos ayuda sobre todo a ver si el paciente tiene hipertensión o no para hacer el diagnóstico y para ver si el paciente está controlado. También tenemos el Holter de 24 horas, que nos mide la actividad eléctrica en un paciente, el mismo electro, pero en 24 horas. Y tenemos entonces la prueba de esfuerzo, que es un poquito más especializada. La prueba de esfuerzo básicamente consiste en hacerle un electrocardiograma al paciente mientras está caminando en una máquina o en otras modalidades y está estresándose el corazón. Generalmente la prueba de esfuerzo consiste en la clásica, en caminar en una máquina de manera que va a ir acelerando y aumentando inclinación con el tiempo, y tiene como si fuera un electro pegado, y uno puede ir haciéndole trazados e irlo viendo a medida que el paciente va caminando. Doctor Pérez. Doctor Félix, y si quisiéramos hacer una radiografía del corazón con el funcionamiento de los vasos arteriales y venosos de ese órgano, donde se viera si hay obstrucción o no, ¿qué es lo que tenemos que hacer para eso? Bueno, primero, si usamos el término radiografía de tórax, simplemente podemos ver en el pecho un segundo, una foto de cómo se vería el corazón. Eso puede ayudarnos, pero no siempre. Una placa normal significa que el corazón esté bien. Ahora, si queremos ver el corazón en movimiento y ver sus arterias, pues entonces estaríamos hablando de un cateterismo cardíaco, el cual también se puede hacer una angiotomografía coronaria, que es otro estudio que no requiere ser invasivo, se puede hacer con medio de contraste y podemos ver. Ahora bien, las venas generalmente no se estudian en los cateterismos de forma regular, porque las venas en el corazón están un poco más profundas y es difícil llegar a ellas, aunque tú puedes ver cuando tú inyectas el medio de contraste cómo pasa por la arteria y después se recogen por el seno coronario, que es la vena más grande que tiene el corazón, y tú ves cómo ellos se limpian. Pero estudiar específicamente las arterias, las venas, no, se mira más el corazón, y uno puede ver, vislumbrar y determinar si hay algún grado de obstrucción o anomalías en ellas. Bien, ¿cuáles serían los factores predisponentes para un paciente ser hipertenso? ¿Y cuáles serían las causas más frecuentes también? Ok, los factores predisponentes o factores de riesgo que aumentan la probabilidad para uno desarrollar hipertensión son sedentarismo, obesidad o sobrepeso, o sea, tener un índice de masa corporal, que eso se calcula fácil entre el peso y la talla, mayor de 30 generalmente, que ya habla a favor de obesidad. Si tú tuviste familiares, mamá y papá, con antecedentes de hipertensión arterial, tienes mayor probabilidad de desarrollarla. Falta de ejercicio, una dieta no apropiada, alta sobre todo en comidas procesadas con alta cantidad de sal, eso predispone a hipertensión. También predispone a hipertensión los malos hábitos como el tabaquismo, el consumo exagerado de bebidas alcohólicas, también pueden aumentarlo. Y con el tabaquismo, eso incluye también hookah, vapes y cualquier otro tipo de cosa que se fume que el cuerpo no necesita. Todo eso aumenta las probabilidades de desarrollarla. Y causas per se, bueno, hay enfermedades que lo pueden causar y hablamos de ellas ahorita. Doctor, estoy preocupado, muy preocupado. Y le extiendo esta preocupación a usted y a la Sociedad Dominicana de Cardiología. La juventud está en mucha frecuencia usando el vape. Y hookah también, pero el vape se ha hecho como una costumbre, como algo normal. Y yo sé el alto contenido tóxico, no solamente el cardiovascular, sino también cerebral. ¿Qué mensaje, qué opinión usted puede darle a la población dominicana, a los padres y a las madres, a los jóvenes, sobre el uso de este terrible tóxico que es el vape? Miren, lo que pasa es que los pacientes jóvenes, como ellos dicen, bueno, fulano lo hace, tiene tanto tiempo en eso y no tiene síntomas de nada. Los daños que produce
la juca y el vape son daños a nivel ya celular. Ustedes tienen que esas sustancias cuando se queman liberan radicales libres, los cuales van y alteran tanto las células que forman parte de los vasos sanguíneos, así como también las células que revisten el pulmón, y van causando un estado de inflamación crónica, el cual en algunos pacientes puede desarrollar la hipertensión arterial, aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares, así como también estar más asociado con depresión, precisamente, y ansiedad. Así como también, por ejemplo, para citarle, yo he visto pacientes jóvenes hipertensos que me han llegado que entre algunas causas para desarrollar hipertensión, el COVID, doctor Brea, también está el COVID, muchos pacientes post-COVID desarrollan hipertensión. Y tenemos que esos pacientes jóvenes, todos tienen en común el uso de alguna juca o el uso de algún vape. Entonces, esto lamentablemente no hay forma de que ellos lo entiendan, y a veces creen que uno lo está diciendo es por molestar, hasta que uno le muestra en evidencia, mira, esto te está haciendo daño, y en algunos casos deciden dejarlo y otras veces no te hacen caso, pero realmente eso le está haciendo bastante daño al El corazón es un órgano tan importante que incluso en el amor, cuando uno está enamorado, como que palpita. ¿Cuál es la fisiología de ese mecanismo? Como que palpita más rápido. Pérez y Pérez, no sé. Boitel. Está pasando por ese proceso. Está pasando por el proceso. Boitel se Sí, cierto. ¿Cuál es el mecanismo que se produce? Sí, recuérdate que se liberan una serie de hormonas y otras sustancias a nivel cerebral, sobre todo activa el sistema simpático, y eso hace que los latidos latan más fuerte, hacen también que tú te sientas mejor. Ahora bien, el hecho, mira qué curioso, el hecho de estar enamorado también, el hecho de tú sentirte desestresado, sentirte bien, sentirte feliz, disminuye el riesgo de que tú desarrolles también enfermedad del corazón. Mira qué curioso. Porque se demostró, por ejemplo, que las personas que viven solas, que no tienen nadie con quien estar, sufren más de depresión, ellos más ansiedad, generalmente a veces comen peor, otras veces tienen menos cuidado con respecto a su salud cardiovascular, y se demostró incluso que esas personas, por ejemplo, cuando tienen un perrito, que salen, hacen ejercicio, dan vueltas, hacen otra cosa, a esos que tienen ese acompañante o persona, o en este caso mascota, le va mejor que los que no. Entonces eso ayuda bastante. Perfecto, vamos a cumplir ahora con unos compromisos comerciales. Experimentando las diferentes calidades. Dentro de mi experiencia personal, para mí, uno de los mejores cafés que se hacen es el dominicano, específicamente el Cibao Altura. Entonces nosotros, mi familia tiene sembrado, y también compramos a productores en el área altura del Cibao, eso es Manabao, Juncalito, San José de las Matas. Ese café que nosotros hacemos, por la forma en que lo cosechamos, al enfriarse tiene mejor sabor inclusive que estando caliente, y puede tomarse con azúcar y mucho más beneficioso. Increíblemente, estoy asombrado de este café, el café Don Pablo. Probé el café Don Pablo, que Dios le bendiga ese café y lo bendiga a él, porque está haciendo una cosa formalmente. Eso es un café bueno, café de buen color, de buen gusto y de buen sabor. Yo tomo café Don Pablo porque no es cuestión de aroma, no es cuestión de sabor, que hay un sinnúmero de personas aquí en el campo que han cambiado, se han olvidado de todo el otro café y se han ido a café Don Pablo, porque cuando lo prueban no es que huele bueno por allá, no es cuando lo prueban allí que está rico, y mientras más frío ustedes lo ven, mejor todavía está. Don Pablo es una pretensión que tiene este humilde servidor de llevar un café de calidad al pueblo dominicano. Yo soy amante de café, soy barista, y tengo tiempo probando cafés de diferentes marcas y experimentando las diferentes calidades. Dentro de mi experiencia personal, para mí, uno de los mejores cafés que se hacen es el dominicano, específicamente el Cibao Altura. Entonces nosotros, mi familia tiene sembrado, y también compramos a productores en el área altura del Cibao, eso es Manabao, Juncalito, José de las Matas. Lo cosechamos por el tipo de semilla que usamos, muy baja acidez. Pudiera decir que uno de los cafés con la acidez más baja del mercado, y eso es algo que tú buscas en un buen café. Aparte de que tiene cuerpo, tiene muy cuerpo, un buen balance. Cuando tú lo pruebas te da notas a madera, cacao, caramelo.
Al enfriarse tiene mejor sabor inclusive que estando caliente. Y puede tomarse con azúcar y mucho más beneficioso, increíblemente. Estoy asombrado de este café, el café Don Pablo. Probé el café Don Pablo, que Dios le bendiga ese café y lo bendiga a él porque está haciendo una cosa formalmente. Ese es un café bueno, café de buen color, de buen gusto y de buen sabor. Yo tomo café Don Pablo porque no es cuestión de aroma, no es cuestión de sabor, que hay un sinnúmero de personas aquí en el campo que han cambiado, se han olvidado de todo el otro café y se han ido a café Don Pablo, porque cuando lo prueban no es que huele bueno por allá, que no es cuando lo prueban ahí. En Hablando de Salud, Efemérides. Ahora con ustedes, efemérides. Hoy es miércoles 20 de julio del 2022. Faltan 164 días para el año 2023. Aniversario de la llegada del hombre a la luna. Efemérides nacionales. En el 1500 la reina Isabel la Católica decreta mediante una red cédula que se devuelvan a sus tierras de origen a todos los indígenas que los conquistadores habían secuestrado. En el 1814, los reyes de España y Francia firman un tratado de paz y amistad en París, Francia, mediante el cual España recupera la parte este de nuestra isla de Santo Domingo. En 1843, debido al incremento de la represión de las autoridades haitianas contra patriotas dominicanos, el independentista Juan Pablo Pina cambia de escondite. En 1959, la dictadura trujillista da por terminadas las acciones bélicas de los expedicionarios que llegaron al país el 14 de junio en un avión que aterrizó en el aeropuerto militar de Constanza. En 1965, el sector controlado por tropas constitucionalistas es atacado con morteros y otros tipos de armas pesadas por soldados de la llamada Fuerza Interamericana de Paz. Fin. Efemérides internacionales. En el 1534, Carlos I de España ordena que se estudie la posibilidad de unir el Mar del Sur, entiéndase el Pacífico, con el Mar del Norte, el Atlántico, por el Istmo de Panamá. En el 1822 nace en Heissendorf, Austria, el monje agustino y naturalista Gregor Johann Mendel, quien descubrió el origen de la herencia genética por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades de guisante o arvejas, las llamadas leyes de Mendel. En 1923, Pancho Villa es asesinado en sus tierras de Hidalgo, del Parral, en la región de Chihuahua, durante una emboscada tendida por Jesús Salas, Barraza y Melitón Lozoya. En el 1969, la nave Apolo 11 llega a la Luna a las 4:18 de la tarde con los tripulantes Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. En el 2012, en un cine de la localidad estadounidense de Aurora, Colorado, el joven de 24 años, James Egan Holmes, armado con 2 pistolas, una escopeta
Un fusil semiautomático mata a 12 personas y hiere a otras 59. Y hasta aquí, en Hablando de Salud, efemérides. Estás escuchando Hablando de Salud. Continuando con nuestra disertación en esta tarde de hoy con el doctor Edison Félix, vamos a recordar que el doctor Edison Félix es egresado cum laude de la Escuela de Medicina de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Realizó un posgrado en Medicina Interna en el Hospital Docente Padre Villini. Egresado de la Escuela de Cardiología en CEDIMAD. Actualmente es cardiólogo internista ecocardiografista en CEDIMAD, SECANOT y el Centro Médico Dr. Richardson Cruz. Así como a la vez es investigador principal en el registro de la insuficiencia cardíaca de CEDIMAD. Doctor, en relación a la presión arterial, ¿cuándo podemos catalogar que existe una crisis hipertensiva? ¿Cuál es la prioridad de esta y el manejo? Las crisis hipertensivas se clasifican en dos, tipo emergencia y tipo urgencia. La tipo urgencia son aquellos pacientes que no tienen síntomas ni evidencia en el momento de daño a órganos. Por ejemplo, un edema agudo de pulmón, un infarto agudo del miocardio, un desprendimiento de retina, algún tipo de arritmia o que el paciente presente, por ejemplo, un evento cerebrovascular. Ahora bien, si tenemos que ese paciente, nosotros tenemos hasta 72 horas paulatinamente para irle bajando la presión arterial. ¿Cuáles son los niveles que se catalogan? Una presión arterial igual o mayor a 180 la sistólica y una menor igual, mayor o igual, en algunos casos se dice 110, otras 120 de la diastólica. Entonces, en ese momento, si el paciente no tiene otra sintomatología, pues entonces nosotros podemos irlo manejando paulatinamente. Y ustedes se sorprenderían la cantidad de pacientes que llegan hacia la consulta, que son bastantes. Y siguiendo, si fuera tipo emergencia, ya las cosas cambian porque hay que bajar la presión inmediatamente, que sea que tenga las condiciones dichas anteriormente: infarto, evento cerebrovascular, que tenga mucho dolor de cabeza, desprendimiento de retina, edema agudo de pulmón, o que el paciente tenga, por ejemplo, otra condición como una insuficiencia cardíaca que se exacerbe, etc. Ahí sí hay que bajar inmediatamente. Doctor Pérez Pérez. Doctor, un paciente con los pies hinchados, las piernas hinchadas, orina poco, ¿a qué médico debería ir? Lo primero es una evaluación inicial que puede ser dada por un médico internista, no importa, o por un efecto cardiólogo también. En esos síntomas pueden estar asociados también a varias cosas. Desde el punto de vista cardiovascular, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o un corazón grande, puede producir eso. Y si el paciente presenta también, puede presentar también una enfermedad renal, o sea, insuficiencia renal, que sea la que le esté produciendo esa sintomatología, o sea, edema, hinchazón, retención de líquido y sumado a eso que orine poco. O sea, que puede verse primero inicialmente internista o cardiólogo y posteriormente, dependiendo de lo que uno determine, puede pasarlo entonces a un nefrólogo en caso de que lo necesite. Doctor, hemos visto con frecuencia a muchas personas que intentan reducir su abdomen con cirugías bariátricas, colocarse clips en su estómago para disminuir la cantidad de ingesta de alimentos en sus estómagos. ¿Qué consecuencias cardiovasculares pueden traer esas? Mira, estas son cirugías de riesgo más o menos moderado desde el punto de vista cardiovascular porque es una cirugía un poco compleja. Ahora bien, un órgano intraabdominal, etc. Pero si el paciente tiene las buenas condiciones para hacérsela, yo prefiero a un paciente que haya perdido peso y que ya no esté gordito que a un paciente que esté gordito o obeso, porque la obesidad per se es una enfermedad, la cual produce inflamación crónica y te va a llevar entonces a patologías cardiovasculares, incluso también diabetes. Entonces, si puedes bajar de peso para mejorar tu calidad de vida y mejorar tu salud y bajar tu riesgo cardiovascular, es recomendable hacerlo, claro, en pacientes seleccionados, pacientes que lo meriten, no como gente que yo he visto pacientes que son gente del medio, que hasta siendo delgados, para no seguir engordando más, se ponen hasta balón gástrico, y otras medidas que usan desesperadas, quemadores de grasa, todo eso hace daño, y otros tipos de cosas que ellos hacen para ayudar a bajar de peso. Ahora, si tú eres un paciente obeso, obesidad mórbida, más de 40 índice de masa, que tiene criterio para hacer una bariátrica, háztela.
porque el sobrepeso, si no puedes bajar por métodos convencionales, tienes que hacértelo, porque solamente estar obeso aumenta el riesgo de todo. Y ustedes que son ortopedos, ustedes lo saben, mayor artrosis de rodilla, mayor problema de columna, mayor problema de la cadera, más si esos pacientes se caen, generalmente hacen muchos E15, ruptura de menisco, o sea, y eso, solamente mencionando parte de las complicaciones: insuficiencia venosa, hipertensión arterial, problemas relacionados con insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas, diabetes, dislipidemias, aumento del colesterol, problemas renales. O sea, la obesidad afecta a todos los órganos y sistemas y es necesario tratarla. O sea, que yo estaría perfectamente de acuerdo quien lo merite. Por lo que he escuchado de lo que usted nos ha dicho, a nuestros radioyentes y radiotelevidentes, usted ha dicho algo muy importante, y es que debe ser manejado esa persona por un equipo multidisciplinario, no solamente con el internista cardiólogo, sino debe haber un nutricionista, psicólogo, un CG, para ver hasta dónde puede llegar su estado de obesidad mórbida, es decir, una disminución gradual de su peso, que es lo que usted acaba de decir, ¿no? Que debe ser recomendado antes de someterse a la cirugía de un balón gástrico, de un acortamiento. Un endocrinólogo también interfiere mucho. Pero hay muchos pacientes que no pueden perder peso aún así, sea por falta de voluntad, sea por falta de apego a la dieta, sea por otras condiciones, pero no pueden perder peso. Entonces, ya para esos pacientes ya sí se toman otras medidas más drásticas, porque realmente eso va en deterioro de su calidad de vida. Estamos viviendo momentos de muchos avances a nivel de la investigación médica, de los tratamientos, de los medicamentos. En esta era digital hay muchos aparatos electrónicos digitales que han logrado aportar a la salud y al restablecimiento de la salud de los seres humanos. ¿Qué hay, doctor, de los trasplantes de corazón? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cuáles son los casos más sonoros? Y real y efectivamente, después de un trasplante, ¿qué hace el cuerpo humano para adaptarse a todo ese proceso? Mira, lamentablemente en este país, por los altos costos que deriva hacer un trasplante cardíaco, porque es extremadamente costoso, no solo el trasplante, porque lo más complicado no viene con el trasplante, viene después del trasplante, que es que el paciente necesita usar inmunosupresores para disminuir o bajar sus defensas, para que el mismo organismo que va a detectar ese corazón como algo extraño no lo destruya. Puede haber fallo de injerto a las primeras 48 horas, antes del primer año, antes de los 5 años, después de los 5. Entonces, cuando eso ya ocurre, entonces el corazón va a empezar a fallar y va a ser un problema, un rechazo de ese injerto. Ahora bien, en este país se han trasplantado 3, 2 han fallecido, el otro no sé en qué quedó al final, no recuerdo, no voy a hablar de un dato que no manejo, no sé si está viva todavía. Pero no se ha vuelto a hacer desde entonces, eso fue hace casi 10 años, más de 10 años. En otros países, por ejemplo como en Colombia, que tienen enfermedad de Chagas, tienen un programa de trasplante. En España hay un muy buen programa de trasplante, en Estados Unidos también se trasplantan varios miles de pacientes al año, pero ha habido un nuevo cambio en la tendencia o en el paradigma para los trasplantes, porque en Estados Unidos, por ejemplo, se usa algo que se llama puente a destino, puente a trasplante, que es que si el paciente el corazón le disfunciona, le colocan un corazón artificial. Ese corazón artificial lo ayuda a que pueda durar un tiempo hasta que se pueda conseguir un donante, porque no todo el mundo es compatible y generalmente obviamente tiene que ser un paciente que haya acabado de fallecer. Uno puede ser un paciente vivo y sacar el corazón y ponerse a otro. Entonces, esos dispositivos tienen un pequeño problema, y es que son extremadamente caros. O sea, un dispositivo de eso, un HeartMate 3 de última generación, puede costar casi $100,000. Y eso que no es contando con la colocación, y eso sin contar el seguimiento que hay que darle. Pero hay pacientes que tienen hasta 5, 3, 4, 5 años con un dispositivo de eso, viviendo perfectamente, haciendo su vida normal. Claro, hay que recargarlo diario y no se puede parar nunca, y siempre tiene que tener batería, pero te da una esperanza de vida de un paciente que se iba a morir y que ahora está siendo así. Algo que se está inventando ahora con el cerdo, modificándolo genéticamente para ver, se intentó con un señor, él duró 2 meses vivo, después falleció, pero eso es lo que se está intentando ahora, a ver si se pueden coger cerdos, modificarlos genéticamente, porque el corazón del cerdo es casi igualito al corazón humano, no tiene mucha diferencia.
y ver cómo nos va en ese sentido. Doctor, ¿y qué nos puede decir usted del doctor Ernesto Favaloro, médico argentino, precursor de la cirugía cardiovascular? Bueno, ¿qué le digo? No estaba vivo cuando él empezó, pero gracias a Dios que empezó con esta, porque la cirugía cardíaca, o sea, todos los años se operan en este país más de 500 pacientes de cirugía cardíaca, y la cirugía cardíaca es una alternativa terapéutica excelente al momento de tratar ciertas condiciones estructurales del corazón. Por ejemplo, las cirugías cardíacas, la más frecuente realizada es la cirugía de bypass coronario, en lo cual se usan venas y arterias que tenemos en el cuerpo para colocarlas y hacer puentes que puedan ir desde la aorta hacia las arterias coronarias y ayudar a mejorar la funcionalidad del corazón, mejorar calidad de vida y mejorar síntomas de los pacientes que tienen obstrucciones de las arterias coronarias. Gracias. Entonces, la otro tipo de cirugía más frecuente está relacionada con las cirugías de patologías valvulares, o sea, cambio de válvulas por válvulas biológicas o mecánicas, y las siguientes también subyacen las cirugías congénitas para tratar esos niños que nacen con malformaciones al momento de su nacimiento. Doctor, entonces, ¿en nuestro país estamos preparados para hacer cirugía cardiovascular? Claro que sí. Existen varios centros que están haciendo cirugía cardíaca. Obviamente el que más cirugía cardíaca hace es Edimat, que es en donde yo estoy, donde se hacen las cirugías más complejas. Están otros centros también que lo hacen muy bien también. Está el centro de Cerranote, está el Instituto de Cardiología. Existen algunos centros también en el Alto Testamentado de Corazones Unidos, no sé qué está su programa. Hay otros centros también más pequeños que se han abierto, y también en el Cibao, Corazones del Cibao, etcétera, se hacen algunos tipos de cirugía cardíaca. Claro, tal vez no con la complejidad, porque ustedes tienen que entender que las cirugías cardíacas son extremadamente costosas y tú necesitas un centro grande que pueda ir asumiendo esos costos en lo que el seguro paga. Porque una cirugía de esa fácilmente 1 o 2 millones de pesos, o sea, dependiendo, hasta 3, dependiendo de qué es lo que se haga con ese paciente. Para ponerte un ejemplo, no es lo mismo tratar una disección aórtica, que es cuando la aorta se rompe por dentro, que tratar una cirugía de vascularización coronaria, no es lo mismo. Es la vascularización coronaria, el corazón no necesariamente hay que detenerlo y es más sencilla relativamente que abrir el corazón y poner una válvula, que sale más costoso. O sea, realmente sí, estamos haciendo cirugías, y sobre todo en la parte pediátrica, el departamento de cirugías congénitas de allá es excelente. Hay un doctor con mucha experiencia y han tratado ya más de 1000 niños desde que el programa abrió. O sea que se está haciendo un buen trabajo en ese sentido. Según tengo entendido, doctor, hay un precisamente con los pacientes pediátricos de ese lugar. Vamos, previo a mi disertación, mi pregunta, a mandar un saludo, enviar un saludo especial a ese destacado pediatra de la República Dominicana, el doctor Edison Félix y Félix. Así que un saludo para él. Salvedad de que hoy es día del pediatra. ¡Qué bien! A nuestra amiga doctora Jacqueline Carrasco también. Jacqueline. Doctor, estamos en unos tiempos como que la cosa va rápido. Los patrones conductuales de la juventud han cambiado. Ahora se usan mucho los estimulantes sexuales. No vamos a mencionar cuáles, pero se usan mucho los estimulantes sexuales que aceleran inmensamente esta actividad. ¿Puede una relación sexual intensa llevar a un problema cardiovascular o a un infarto? Presentar infarto. De hecho, uno de los casos que más me llamó la atención fue cuando era residente, fue un señor de 74 años que tuvieron que sacarlo huyendo de una cabaña porque estaba con una persona joven de 24 años y había usado Viagra. Y se han vuelto mucho también. Exacto. Se han quedado mucho ahí. Le dio un infarto. Esa fase. Exacto, le dio un infarto y lo llevaron. Bueno, imagínense qué vamos a hacer. Entonces, y generalmente eso aumenta, sobre todo cuando son personas mayores, en personas que están con una pareja no habitual. O sea, diferencias de edades muy grandes y pareja no habitual. ¿Por qué? Porque cuando la persona está con alguien que no es su pareja habitual, la pareja habitual lo
¿cómo se llama esto? Lo maneja. Le busca la vuelta. Te busca la vuelta. Bueno, durante poco, está Hay que bien, castigarla, ¿verdad? hay que Sí. castigarla. Pero cuando es la persona ya más joven, él dice, bueno, otra persona que no es la pareja habitual, no, yo tengo que matar, yo tengo que ver, Hay que tengo que-". castigarla, sí. Entonces, cuando son pacientes jóvenes, generalmente no aumenta el riesgo de patologías o trastornos si no tienen una enfermedad congénita de nacimiento, pero eso les predispone a desarrollar disfunción eréctil a una edad más temprana. O sea, el uso de su estimulante ahora, piedra china y todas esas cosas raras que se juntan, aumenta el riesgo entonces de que si tú ibas a desarrollar disfunción eréctil a los 60, a los 70, lo desarrolla entonces a los 40. Se hace Porque precoz. exacto, porque después llega un momento que no va Nada, a hace funcionar nada. sin la pastilla. Ok. Hay otra cosa. Yo recuerdo que hubo una época en la cual las muchachas jóvenes ya tú la veías en un mes y habían bajado ya 30, 40 libras. Porque había una pastilla china que la ponía a rebajar. No sé, que aumenta el metabolismo o algo. ¿Cuándo fue eso? Pero, Porque yo no me acuerdo. claro, eso estamos hablando de el año 2005, Se veía la piel de la china. ajá, pero llegaron muchas con infarto, a emergencia. Ah, bueno, mira, por lo menos las que yo conozco ahora, porque cuando eso estaba yo empezando a estudiar medicina, no estoy diciendo con eso que ustedes son muy mayores que yo, pero pues, las que vienen ahora actualmente, esas pastillas tienen derivados de anfetaminas, por ejemplo, algunas tienen pequeñas dosis de atropina, ustedes saben que acelera la frecuencia cardíaca, tienen derivados de anfetaminas, que son el éxtasis, entonces eso le quita el hambre, le quita el sueño, le da como más actividad para hacer ejercicio y todo eso, mira, una de las primeras cosas que hace es que empieza a subir la transaminasa en el hígado, empieza a afectar en el hígado, y otra que le empieza a dar palpitaciones, algunos desarrollan hipertensión, entre otros factores, y es precisamente por eso, porque esos quemadores de grasa tienen esa capacidad de acelerar el corazón, felinefrina también, imagínate todo ese cóctel junto en una sola pastilla, entonces de ahí es que deriva el problema. Okay. Hay un síndrome que se llama hipertensión de la bata blanca, que es cuando el paciente ve al cardiólogo, se le sube la presión. ¿Cómo ustedes manejan esos casos? Es difícil, es un reto, porque muchas veces los pacientes, un paciente que tú siempre le tomas la presión y esos pacientes tú no sabes a ciencia cierta cuándo están controlados y cuándo no, porque siempre la tienen alta. Entonces, ¿qué uno hace? Uno puede hacer varias cosas. Uno primero se sienta a hablar con el paciente, que se calme, que se tranquilice, y después le toma la presión. Si ve que está elevada, yo tengo un paciente que yo le he dejado acostado, sentado en el consultorio, me voy a hacer cualquier cosa, 5 o 10 minutos, y cuando regreso se la toma y está normal. O en algunos casos, esos pacientes tú le mandas a hacer mapa. Entonces el mapa te dice que la presión o no es hipertenso o que está controlada. Entonces cada 6 meses tú le tienes que dar seguimiento con mapa, porque si no, nunca tú sabes cuándo el paciente está realmente controlado. Ahora bien, lamentablemente a esos pacientes le va peor que a un paciente que son hipertensos controlados, porque en esos subiones que le dan, le pasan con otras circunstancias también que le generen estrés y eso puede entonces transmitir mayores problemas a largo plazo a nivel cardíaco. Doctor, un tema de mucha actualidad, pero interesante. Esas personas que han alcanzado la cumbre de los recursos económicos, o sea, mucho dinero, de un momento a otro se ve un proceso legal, privados de su libertad, con cierta edad. Ese proceso que están viviendo estas personas, ¿cómo le puede afectar su vida cardiovascular? Oh, bastante. Ese nivel de estrés tan elevado. Si el paciente, por ejemplo, tenía daño en sus arterias coronarias y de repente viene y cae en ese nivel de estrés, pueden incluso desarrollar infarto. Puede ser que como están en un medio que no es el acostumbrado, comiendo la comida diferente, que no es tal vez la comida saludable que comía antes, tal vez no está haciendo ejercicio y otras cosas que hacía anteriormente, más el mismo nivel de estrés sobreañadido, puede aumentar el riesgo que ellos desarrollen algún tipo de evento cardiovascular. Eso está descrito. Pero fíjese, doctor Pérez y Boitel y Lorenzo, cómo el estrés se coloca en el fondo de la mayoría de enfermedades cardiovasculares. Y vivimos en un mundo en constante estrés, tensión, porque la persona vive en el pasado o vive en el futuro y no está conforme con lo que tiene. Entonces toda esta presión puede causar estrés. Y en ese mismo orden, doctor, la contaminación radioactiva, polutiva, los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿qué podemos decir en el futuro? ¿Qué va a causar
a nivel cardiovascular, la utilización de estas armas químicas, biológicas, de alto poder destructivo en la conservación del planeta y en la salud de la humanidad? Mira, yo a veces me dirán que yo soy como medio paranoico con eso, pero uno de los mayores miedos que yo tengo es precisamente que por alguna razón a Rusia agarre y se le suelta la mano y suelta una bomba en algún lado. La radiación solamente causa múltiples efectos a nivel de nuestra salud y sería altamente letal dependiendo, claro, dónde caiga y aumento de riesgo de cáncer, leucemia, entre otras patologías. Pero el hecho de, por ejemplo, vamos a contextualizar un poco, porque tú me hablaste de varias cosas al mismo tiempo. Guerra. Los países que están en guerra o durante desastres naturales, en esos países hay un aumento del riesgo de sufrir eventos cerebrovasculares y sufrir infartos mayor que en otras áreas que no estén bajo esos fenómenos de desastre. 2. Pacientes que tienen contaminación ambiental. La contaminación ambiental sola ya es uno de los 10 factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Mientras más contaminada está la ciudad donde tú vives, más polución, más riesgo tienes de morirte secundario a eso. Ejemplo, el estudio que hicieron con Punta Catalina. En ese estudio, esa polución con los años va a aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Lo voy a interrumpir, doctor. Oiga, qué interesante esto de la contaminación. Por ejemplo, en República Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana, de 1.6 millones... No estás contando mal tú, tenemos que ser más... No. O sea, se aumentó casi a 4 millones y pico de unidades, no de unidades vehiculares. Bueno, sí. O sea, estamos en una ciudad altamente contaminada. O sea, entonces la población que vive en la capital, por ejemplo, está muy vulnerable a las enfermedades cardiovasculares. Sí, estamos vulnerables en ese sentido, pero todavía no hemos llegado a los rangos de polución como en otros países. Por ejemplo, hay ciudades en China que todo el mundo tiene que andar con mascarilla, porque el nivel de smog es tan alto que tú cuando sales a la calle, tú ves que lo que hay una nube cubriendo la ciudad entera. Pero China no es tan grande, China no es tan grande. No, pero son muchas ciudades en China que están así. Y hay otras ciudades en otras partes del mundo que cuando la polución está tan alta tienen que mandar un warning o una advertencia diciendo a la gente que no salga de la casa. Porque la polución es tan alta que hace daño, igual con el sol, etcétera. O sea, que la polución sí juega un papel importante en el desarrollo de estas enfermedades. Muy bien, ahora vamos a cumplir con unos compromisos comerciales. Y mientras más frío ustedes lo ven, mejor todavía está. Inclusive que estando caliente. Y puede tomarse con azúcar y mucho más beneficioso, increíblemente. Estoy asombrado de este café, el café Don Pablo. Probé el café Don Pablo, que Dios le bendiga ese café y lo bendiga a él porque está haciendo una cosa formalmente. Ese es un café bueno, café de buen color, de buen gusto y de buen sabor. Yo tomo café Don Pablo porque no es cuestión de aroma, no es cuestión de sabor, que hay un sinnúmero de personas aquí en el campo que han cambiado, se han olvidado de todo el otro café y se han ido a café Don Pablo, porque cuando lo prueban no es que huele bueno por allá, no es cuando lo prueban allí que está rico. Y mientras más frío ustedes lo ven, mejor todavía está. Don Pablo es una pretensión que tiene este humilde servidor de llevar un café de calidad al pueblo dominicano. Yo soy amante de café, soy barista y tengo tiempo probando cafés de diferentes marcas. Noticias de salud. Noticias de salud. Noticias de salud. ¿Esto es en vivo, Boitel? En vivo. Aquí. Sí. Vamos, despierta, Ok. Boitel. ¿Qué pasa? ¿Está durmiendo? No, que ¿Está enamorado? estoy enamorado. No, porque Él es testigo de eso porque... enamorado no es lo mismo que con amores. Hay que investigar la situación. a ver No, qué. pero que sucedió algo bien anoche. Noticias de salud. Aquí está el cardiólogo. La Organización Mundial de la Salud mantiene el COVID-19 como emergencia internacional. El Comité de Emergencias considera que aunque ya no mueren tantas personas por la enfermedad, la propagación de nuevas variantes del coronavirus aún puede tener un gran impacto sanitario.
La viruela del mono ya está presente en 14 países de América, con más de 1.300 casos. La mayoría de los contagios se han producido en Estados Unidos y Canadá, pero Brasil y Perú han reportado un fuerte incremento en la última semana. La Oficina Panamericana de la Salud advierte que asistir durante las vacaciones de verano a eventos con alta aglomeración de personas aumenta la probabilidad de una mayor exposición a la infección. Unos 828 millones de personas sufren hambre. Y se revierten los avances hasta el hambre cero para 2030. En el 2021, los latinoamericanos desnutridos alcanzaron los 56.5 millones, el 8,6% de la población de la región, y 4 millones se sumaron a las filas del hambre. Casi un tercio de las mujeres en los países en desarrollo empieza a tener hijos a la edad de la adolescencia. América Latina y el Caribe es la región con la más alta proporción de nacimientos de madres adolescentes, con el 18% del total mundial de esos partos. Accidentes viales, una epidemia silenciosa y ambulante que mata a 1,3 millones de personas por año. Los siniestros de tráfico también causan 50 millones de heridos graves anualmente. Y hasta aquí, en Hablando de Salud, noticias de salud. Darle las gracias al doctor Edison Félix por estar presente aquí con nosotros en su programa Hablando de Salud. Aprovechar también la ocasión para felicitar a todos los pediatras de República Dominicana, el profesor, el doctor Edison Félix, padre, y a la doctora Espacio, eminentes pediatras, y también saludos especiales conmemorando su día a todos los pediatras del país. Y que no se quede el doctor Elvin Borla, un prestigioso pediatra, endocrinólogo de la República Dominicana. Continuando con esta disertación a cargo del doctor Edison Félix, cardiólogo intensivista, ecocardiografista, vamos a hablar un poco de lo que sería el infarto agudo del miocardio. ¿Qué es, doctor, el infarto agudo del miocardio? Ok, primero, infarto. ¿Qué es infarto? Todo tejido puede infartarse. Es cuando no recibe adecuada cantidad de sangre o flujo sanguíneo o oxígeno, lo cual hace que este tejido vaya muriéndose, ¿no? Entonces llega un momento que si no se aborda a tiempo, ese tejido entonces puede terminar en necrosis, que es cuando ya ese tejido muere y ya no hay nada que se pueda hacer por él. Ahora, el miocardio es el músculo especializado del corazón. Existen 3 tipos de músculos en el cuerpo: está el esquelético cardíaco y está el músculo liso. El músculo esquelético normal es el que tú mueves los brazos, etcétera, y otras musculaturas que nos permiten la locomoción o el movimiento. Pero el músculo cardíaco es el músculo más especializado de todos y es el que más resistencia tiene. Si ustedes se fijan, el corazón no se para desde el día 28 de la gestación hasta que morimos. Y él tiene la capacidad de poder trabajar y adaptarse a la demanda sin cansarse. Ahora, a diferencia de otros músculos, por ejemplo, tú agarras el brazo y tú le empiezas a flexionar una y otra vez y en un momento que se cansa. Ahora, ¿qué sucede en el infarto? En el infarto, por distintos mecanismos, hay un desbalance, en inglés se dice impairment, entre la demanda que tiene ese músculo y la cantidad de sangre que le llega, que puede ser, entre otras razones, siendo la más frecuente, que se tape en una arteria, sea total o parcial, que lleve sangre a esa parte del corazón, haciendo que ese músculo empiece a infartarse. Como el corazón no se para
y sigue trabajando, eso va generando la liberación de una sustancia como el ácido láctico que produce un dolor terrible, que es lo mismo. Imagínense que ustedes están agarrando una pesa y la dejan sujetada mucho tiempo. Esos músculos va a llegar un momento que le van a doler mucho y ustedes lo sueltan y ya, pero el corazón no puede darse ese lujo. Imagínense ese dolor fijo y constante, pero en el pecho. Entonces, eso va a degenerar una serie de signos y síntomas que, dependiendo de la edad del paciente, las comorbilidades y su extensión, ese infarto puede ser desde pequeño, sin mayor repercusión, hasta que es un infarto catastrófico, que si no se trata a tiempo, el paciente puede quedar en insuficiencia cardíaca o puede morir por esta causa. Sergio Solís, Taveras. Qué interesante este tema. La relación de la ingesta, por ejemplo, de agua de las personas. ¿Qué relación tiene una persona que bebe poca agua a que beba mucha agua con la salud del corazón? Eso va a ser muy relativo. Con respecto al corazón, no existe tanta alteración al nivel del sistema vascular, en el sentido de que si eres un paciente con un corazón sano, es necesario. Y se la pasan entonces orinando el día entero. Ok, es bueno hasta cierto punto, mantiene adecuada diuresis, pero va a ser de acuerdo a los requerimientos que tenga tu organismo, no a lo que tú quieras imponer. Okay. Tengo una preocupación en ese mismo orden. En los gimnasios, muchos de los gimnasios no están evaluados por un especialista de la cardiología. Muchas personas cuando hacen, no hacen ningún tipo de... Y sabemos el riesgo del sometimiento, el esfuerzo que hace el cuerpo a través de un ejercicio no fiscalizado. ¿Qué está haciendo la Sociedad Dominicana de Cardiología para que esos gimnasios o lugares donde se entrena estén fiscalizados por un especialista del corazón? Mira, de forma general, nosotros como cardiólogos siempre tratamos de dar la recomendación a nuestros pacientes, sobre todo, generalmente a quien uno más se lo da, es los que de por sí son hipertensos, ya tienen otras condiciones, pero existen muchas personas conscientes de esta realidad que vienen a la consulta a evaluarse primero antes de someterse a ese tipo de actividad, incluso gimnasio, crossfit, si van a hacer maratones, sobre todo, o algún tipo de actividad un poco más extrema, vienen a donde nosotros a dar una evaluación, la cual puede incluir desde un simple examen físico y un electro, que pueden llegar incluso hasta una prueba de force y Holter, dependiendo de los hallazgos que me encuentran. Y uno generalmente les recomienda a ellos que deben de visitar al cardiólogo antes de hacer ejercicio extenuante, porque mira, si tú no tienes ningún tipo de sintomatología y no tienes otras enfermedades cardiovasculares y tú te sometes a ejercicio cardiovascular que no sea levantamiento excesivo de pesas ni ejercicio muy extremo, eso de hecho ayuda per se al corazón, pero cuando ya tú te sometes a otros ejercicios más extremos, ya tú necesitas una evaluación más especializada para determinar que esto no causa un riesgo en tu salud cardiovascular. Félix Pérez. Bien, doctor, entonces usted es partidario de que deben evaluarse los asistentes al gym con un cardiólogo internista para evitar así lo que pudiese ocurrir, que es una enfermedad cardiovascular in situ en el momento que se encuentra haciendo estos ejercicios para bajar de peso, para mantenerse en forma. ¿Qué es lo que usted recomienda? Sí, más sobre todo si son atletas de alto rendimiento. Por ejemplo, en este país se evalúan a muchos de los pacientes que van a jugar béisbol de manera profesional. La MLB obliga a que los evalúen. Y de hecho yo he participado en esas evaluaciones y uno ayuda a determinar si ese paciente no tiene una condición predisponente que pueda ser peligroso para ellos. Sobre todo la miocardiopatía hipertrófica, trastornos a niveles eléctricos en el corazón, entre otras condiciones. Sabemos que los infartos son producidos generalmente por la arteriosclerosis. ¿Qué es esto? ¿Y cuál es el mecanismo que produce entonces un infarto? La arteriosclerosis se traduce como un endurecimiento progresivo de las arterias, el cual es un proceso que hasta cierto punto ocurre en nosotros por lo que yo le digo, lo menciono, como una desventaja a nuestra mejoría en nuestra evolución. Y tú dirás, bueno, ¿y a qué tú te refieres con eso? El ser humano en promedio no pasaba entre 50 y 60 años anteriormente, pero después que diseñamos las vacunas, hicimos los antibióticos y hemos mejorado el abordaje y el tratamiento de ciertas enfermedades, eso ha prolongado la vida del ser humano. El ser humano antes no vivía tanto. Entonces, como una tubería que se va poniendo más vieja con el tiempo, así mismo las arterias se van poniendo más viejas. Eso se le llama aterosclerosis, se van Esa aterosclerosis puede ir acompañada de entonces
de que aparezcan placas de colesterol, que son los ateromas, que van creciendo y tapando y obstruyendo de forma progresiva estas arterias, dando alteraciones entonces a diferentes niveles en el sistema cardiovascular. Correcto, entonces de ahí vendría la parte del infarto, en el cual esas placas van creciendo. Pueden o tapar totalmente el vaso, parcialmente, o pueden romperse y ocluirlo totalmente. Y puede haber incluso alteración no solo de las arterias grandes, sino también de la microvascularización de las más pequeñas, porque tú puedes tener infarto de la microvasculatura, como también, que se llama MINOCA, como de las arterias grandes, que son los infartos normales que ya todos conocemos. Doctor, el amor, la música, el campo, la playa, la poesía. Y hago esta introducción mirando al amigo Boitel, que está pasando por un proceso importante. ¿Qué beneficio, si sirve de tónico cardíaco, estas experiencias tan positivas en el ser humano, al corazón? Todo lo que te relaje, todo lo que te haga sentir bien, todo eso es positivo para el corazón. Absolutamente todo. Del otro lado, las relaciones que se vuelven tóxicas y que constituyen un verdadero infierno desde el punto de vista de salud, ¿qué efecto podría traer una relación muy tóxica matrimonial en la salud de una persona? Igual, los pacientes se descuidan, no duermen bien, no comen bien, aumentan los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, todo eso sube la presión, da malos hábitos alimenticios, dejan de cuidarse desde el punto de vista cardiovascular, a veces hasta dejan las pastillas. Y otras veces yo he tenido pacientes que la presión está permanentemente alta, y como tú vienes a ver, porque por ejemplo, mamá tiene un problema con un hijo, que el hijo usa drogas, por ejemplo, y eso la tiene estresada, entonces no se debe su medicación, o eso no la deja dormir bien, entonces tú lo ves que siempre está mal con la presión alta y otras condiciones, y todo eso puede predisponerle a que presente mucha sintomatología. Doctor, entonces usted recomendaría el medio ambiente para calmar la ansiedad y bajar la presión arterial. Claro, o sea, todo lo que te haga a ti sentir mejor y relajado. Bueno, hay gente que le gusta y otro que no. Yo me siento bien en un campo, pero yo no sé las otras personas que se sienten. La playa, el río, el mar. Pero claro. Un poco debajo de una mata de mango, hacer un sancocho. Son placeres olvidados, dejados en desuso, eso ya, sí. pero sí están ahí. Liberado de estrés. Una maquita entre dos manos. Sí. Eso relaja la presión arterial y usted se puede volver normotenso en vez de hipertenso. Doctor, en relación al infarto agudo del miocardio, ¿cuáles son los factores de riesgo? Son los mismos que se comparten para todas las enfermedades cardiovasculares: hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, falta de ejercicio, dieta no apropiada, consumo de sustancias como drogas, el uso de cocaína, entre otras drogas predisponen a eso, el medio ambiente, donde tú estás. Eso generalmente son de los principales factores de riesgo. Y los hereditarios. Hay familias que el colesterol. Hay familias que todo le ha dado infarto y así mismito todito le da infarto. O sea, una cosa que tiene un gran componente. Una predisposición. Okay. En relación a hay un tipo de infarto que da sin dolor. He oído mencionar. ¿Cómo se da ese proceso? Puede ocurrir hasta en un 21% de los casos, más o menos, que es cuando tú tienes un paciente que o es envejeciente, suele pasar en personas envejecientes y en pacientes diabéticos, o que tengan algún tipo de alteración neurológica. Esos infartos pueden pasar o inadvertidos, o pueden pasar con síntomas que el paciente no lo identifique como que son de un infarto. Por ejemplo, me dio un dolor de estómago fuerte, me trataron con medicamentos, se me quitó y me fui para mi casa. Un día me dio una sudoración y un mareo, no se me estudió, no se me hizo nada y fue un infarto. Un día me dio un dolor en el hombro, en el brazo, que se irradiaba el cuello, y yo, eso fue algo del hombro, me pusieron un analgésico y se quitó y pasó. Entonces después, cuando tú le haces un electroenseguimiento, dices, oye, pero aquí hubo como un infarto. El eco dice que aquí hay como un trastorno. Entonces, esos infartos pueden pasar inadvertidos en ese grupo de población. Y en relación al diagnóstico, ¿cómo realizamos ese diagnóstico de infarto agudo del miocardio? Existen varias técnicas, pero la primera de ellas es, primero, la clínica del paciente, después el electrocardiograma y después se le hacen troponinas. Si las troponinas están positivas, hubo infarto, que son un análisis que se hacen en sangre, y después de ahí se pasa a hacer un cateterismo. Si el cateterismo puede tener desde arterias que no tengan casi nada a que estén medio tapadas, totalmente tapadas o más de una alterada.
Y en relación al tratamiento, ¿cuál sería El la tratamiento conducta? generalmente va a depender de muchos factores, pero siempre el tratamiento inicial es con anticoagulantes y antiagregantes, aspirina, clopidogrel, ticagrelol, etcétera, el uso de noxaparina y el abordaje con stents o no, o cirugía cardíaca o no, dependiendo de las arterias afectadas. Doctor Sergio Solís. Qué importante hablar con jóvenes de la categoría y la calidad científica y de comunicación del doctor Edison Cruz. Permítame Edison felicitar. Félix. Edison Félix. Permítame, doctor, felicitarlo. Los ejercicios físicos, el dormir bien, efectos sobre la salud del corazón. Excelente. Ayudan a bajar la presión arterial, ayudan a mejorar o disminuir los niveles de colesterol, así como también el peso. O sea que todo eso funciona perfectamente. La población carcelaria y su impacto en las enfermedades cardiovasculares. Son pacientes que no se dan los cuidados debidos que deberían de darles, son pacientes que no comen como deberían, son pacientes que están en una situación de estrés constante, miedo constante, no, algunas veces no se medican como se debe. Son pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar algún tipo de evento, claro, dependiendo de la edad y otras comorbilidades que pacientes que estén fuera. Si una persona camina normal por la calle, de un momento a otro ve un suceso o un impacto, ese impacto puede causarle un infarto a la persona. Sí, porque hay una descarga simpática, una liberación de adrenalina que hace que el corazón se acelere, y ese impacto tan fuerte, si tiene, por ejemplo, una obstrucción en una arteria, que vamos a suponer, mamá que casi nunca camina y no se esfuerza mucho, eso no le da problema. Pero entonces cuando ese corazón se acelera y se arranca y dice funcionar, pues entonces le da una falta de sangre apropiada, oxígeno a ese corazón, y puede entonces desarrollar un infarto. Claro que sí. En relación a las medidas de urgencia, ¿se recomienda masaje cardíaco? ¿Qué medida tomar de inmediato? El masaje cardíaco solamente se reserva en caso de que el paciente presente una parada cardíaca, o sea, que tu paciente pierde el conocimiento, caiga, tú le tomes el pulso y no haya pulso, y ni respuesta del paciente. Si el paciente tiene pulso, hacer masaje cardíaco lo puede matar. Entonces, todo lo que tiene que asegurarse es que el paciente no tenga pulso antes de. Y segundo, si ustedes tienen un paciente el cual esté presentando dolor de pecho, que puede irradiarse al hombro, cuello del lado izquierdo y brazo izquierdo, acompañado de sudoración sobre todo, y acompañado de sudoración, acompañado también puede haber dolor en el estómago, puede estar también acompañado de falta de aire de forma súbita, tiene que acudir inmediatamente a una emergencia donde le puedan hacer un electrocardiograma para descartar que sea un problema cardíaco. Y en relación al pronóstico, ¿cuál sería el pronóstico? Desde muy bueno hasta muy malo. Tú puedes tener pacientes, todo infarto va a ser malo, porque hasta el mínimo, el más chiquito puede complicarse y puede morirse. Pero todo va a depender de muchos factores. Va a depender de la edad del paciente. Mientras más joven le da el infarto, peor le va. Mientras más mayor, depende, porque a veces la enfermedad va avanzando y el corazón como que se acondiciona a tener ese problema, entonces se le da un infarto. Muchas veces el infarto puede pasar y no dar mayor problema, pero en algunos casos tú puedes tener un infarto pequeñito y que ese infarto pequeñito te genere una arritmia y te mate. Así que el infarto siempre va a ser un problema, pero va a depender de muchos factores. Hablar del pronóstico depende de la arteria, depende del tipo de infarto, si es total o es suboclusiva, depende de qué otras condiciones tenga el paciente. No es lo mismo un fumador, diabético, hipertenso y con una arritmia cardíaca que tenga un infarto que un paciente que no tenga ninguna otra condición. O sea, todo va a depender mucho de esos factores. Doctor, de las fibrilaciones cardíacas o fibrilaciones en el corazón, es decir, ese temblor que puede ocurrir en el corazón, ¿tiene que ver esto con el infarto o es algo que puede ocurrir momentáneamente o es que va a ocurrir un infarto en un momento dado? La fibrilación puede determinarse de dos tipos, fibrilación ventricular o fibrilación auricular. La arritmia más frecuente se llama la fibrilación auricular por mucho y va a aumentar progresivamente su riesgo a partir de los 60 años. Después de ahí aumenta progresivamente el porcentaje de pacientes que puede ir hasta un 5%, hasta más, dependiendo de la edad. Y la fibrilación auricular no necesariamente te va a producir un síncope o pérdida del conocimiento, porque generalmente puede ser bien tolerada siempre y cuando no te dé una ACV o otras condiciones, claro, dependiendo de que la produzca. Ahora, una fibrilación ventricular mata. El paciente que le dé una fibrilación ventricular, que generalmente hay una parada en el bombeo del corazón, puede ser secundario a un infarto u otras condiciones cardíacas, y esta fibrilación
mata inmediatamente. Si el paciente no está cerca de un centro que lo puedan abordar un médico, ese paciente va a morir de esta causa. Doctor, usted ha dicho que no se debe golpear el corazón en un momento dado, que solamente cuando se para. Si una persona va conduciendo su vehículo, súbitamente, dolor torácico, ¿cree usted que podría ser beneficioso golpearse en el pecho varias veces? No, eso no ha demostrado ningún tipo de beneficio. Entonces, el dolor torácico, la causa de eso, dándote un golpe, tú no vas a aliviar nada. Lo que tienes que hacer es que si estás manejando, tienes que detenerte, tienes que llamar a alguien para que venga por ti, para que te lleven al centro médico más cercano, porque si tú sigues así, puedes perder el conocimiento manejando y tener un accidente y ser peor. Doctor, nos acaba de llamar una mujer embarazada y nos pregunta si a una mujer embarazada le puede dar un infarto. Sí, pero las causas son raras. Entre ellas hay una causa muy extraña, muy rara y poco común, que es una disección espontánea de las arterias coronarias. Eso puede suceder, pero el manejo generalmente de eso es conservador porque no se puede hacer mucha cosa. Y si el paciente tiene o la paciente tiene otras condiciones, pudiera ser, pero el infarto en pacientes con esa condición es extremadamente raro, porque generalmente son mujeres jóvenes que no tienen mayor antecedente que en algunos casos hipertensión, y se puede ver incluso, aunque se vea una elevación de los niveles de colesterol durante el embarazo, esto es producto del embarazo. Entonces no necesariamente se traduce en que ese paciente va a desarrollar un infarto. Vamos a pasar entonces ahora a una cápsula de salud a cargo del doctor Pérez Pérez, maestro de la natación y campeón nacional de natación en los Juegos Olímpicos del año 1974. Vamos de la UAS, los tiburones de la UAS, Pérez Pérez. Vamos a ver esta cápsula de salud, muy interesante. Vamos, Cube. Ya el oxígeno está acá, luego de recibirlo de agua, desdoblar las moléculas de hidrógeno con el oxígeno. Ya lo tenemos, ya está descansado, mira. ¿Y cuál es el proceso, doctor Pérez Pérez? El proceso es que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. ¿Qué pasa? Que cuando venimos nadando fuertemente, estamos gastando energía y estamos inspirando el CO2, el anhídrido carbónico. Para botar ese anhídrido carbónico que penetra en nuestros pulmones, vamos a tomarlo ahora, el oxígeno puro del agua. El oxígeno que está en el aire más el que tiene el agua. Lo aprovechamos haciendo burbujas, metemos la cabeza. Continuamos hablando de salud. Nos sentimos complacidos con la presencia del doctor Edison Félix, cardiólogo, internista y ecocardiografista, con sus disertaciones aquí de las causas más frecuentes de consulta de cardiología. Queremos darle las gracias en nombre del staff de Hablando de Salud y toda nuestra audiencia por su exhortación tan magistral. Ahora queremos solicitarles unas palabras de exhortación para toda nuestra audiencia. Hay que entender que el corazón, bueno, yo difiero un poco tal vez de mis colegas, pero el corazón para mí es el órgano obviamente más importante. Hay que cuidarlo, hay que evaluarse. Si usted nunca ha ido, después que tiene 18 años, nunca ha ido a un médico, vaya por lo menos una vez al año. Y las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse. Todo es cuestión de prevención y seguimiento. Y los estilos de vida. Por eso, estilos de vida, exactamente. Muy bien, de esta forma finalizamos un programa más de Hablando de Salud, porque la vida es lo primero, a cargo de sus anfitriones, el doctor Pérez Pérez.